Sí, aprovecho para hablar con los autores del documento, que lo que le decíamos a Daniel de tener grabada la charla es que por ahí a partir de esta charla podemos profundizar el documento. ¿Qué les parece? Y está bueno, ahí también charlábamos recién, y el otro día con Dani, pocos, de, digamos, por lo menos con la idea de ayudar a construir, impulsar una idea de política pública, digamos, de si da, de generar algún ámbito presencial, con presencialidad, de este espacio, digamos, para ponerle más carne a un documento analizado profundamente. Porque, digamos, en definitiva, ahora somos tres nada más, ¿viste? Por ahí sumar algunas otras personas con otras experiencias, qué sé yo, y profundizar un poco más, además de escribir, pero digo, en la Sí, sí, sí. presencialidad te permite más, ¿viste? Sí, realmente pensar en función de un diseño de política. Exactamente, sí. Claro, está bueno. Que debería ser medio por regiones, me parece, ¿no? A ver, Ale, a mí es un... Claro, si bien el tema manejo de fuego no nos compete a todo y nos afecta a todo, obviamente que cada región tiene sus particularidades, ¿no? Claro. Te doy un ejemplo. Lastimosamente, nuestra gestión anterior, gobierno anterior, incendios que teníamos en Misiones, la provincia de Misiones es la provincia que tiene mayor cantidad de productores minifundistas de Argentina. No hay una provincia que tenga tantos pequeños productores como tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, para que te hagas una idea, la chacra de un pequeño productor en Misiones tiene pino, tiene eucalipto, tiene pino, eucalipto, yerba, mandioca, maíz, citrus, entre otras cosas, ¿sí? Ok. Un incendio en una plantación de eucalipto la tenés que atender sí o sí, ¿sí? Por más que tengamos empresas forestales, tengamos consorcio y demás. Bueno, una de las cosas que me pegaban es que yo enviaba en ese momento coordinador un avión a apagar un incendio en una plantación de eucalipto. Pero esa plantación de eucalipto era de un productor que tenía 30 hectáreas, ¿me entendés? ¿Cómo no lo vas a atender? ¿Cómo no vas a despachar el avión para trabajar con ese productor? Y me Claro, decía, no, para la plantación de pino está subsidiada y tiene que tener su plan de protección. Pero estás hablando de un productor de 30 hectáreas, ¿me entendés? Entonces, Claro. no puedes comparar un productor de 30 hectáreas con una empresa. Entonces, a lo que voy es cierto lo que vos decís, es por región y demás, pero me parece que ahí tenemos que debatir, a ver, eh, finito. finito, ¿sí? ¿Cuál es la función de un Servicio Nacional de Manejo del Fuego? ¿Para qué está? Y yo estoy convencido que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, siempre lo digo, tiene que hacer escuela, tiene que mostrar a las provincias, provincias como Chubut, como las Patagónicas, Neuquén, que están haciendo bien en el área de incendios, seguramente que le falta mucho, pero ser la escuela de eso y transformarlo a toda Argentina en ese modelo, ¿me entendés? De tener una respuesta seria a nivel provincial, ¿sí? Y tener una respuesta seria a nivel regional y a nivel nacional, ¿me entendés? Pero para eso el Servicio Nacional tiene que ser serio y tiene que tener una estructura que responda acorde a las necesidades de cada momento, de cada situación. Sí. Te paso a otro ambiente. Corrientes se nos prendía fuego el 2022 y yo en ese momento era coordinador. ¿Y qué hicimos nosotros como gobierno? Invadimos la provincia de Corrientes y en vez de ganarnos los correntinos, pues también tenemos que saber hacer política, es lo que yo pienso también como gobierno. Le invadimos a los correntinos y yo se lo dije en su momento al coordinador nacional, señores, estamos haciendo mal las cosas, en vez de tener menos incendio, vamos a tener más incendio a medida que pasen los días. ¿Qué pasó? Nos incendiaron completo la provincia de Corrientes. ¿Entendés? Entonces me parece que ahí nos falta tacto para hacer bien las cosas y el momento de hacer bien las cosas no las hacemos, ¿viste? Y es cierto, voy a lo que decís vos, cada región es particular, cada provincia es particular, pero me parece que Sí, Bueno, identificando la fuerte, diversidad y la sin, eh, heterogeneidad en el territorio, claro. sí, sin, sí, sin proponérselo o proponérnoslo, arrancamos con el conversatorio, está bien, pero esa es la idea, ¿no? ¿Qué sé yo? justamente. No, a ver, otra Cuando cosa, Daniel nos diga. sí, Pero bueno, no, abonando a esto que estaba planteando Alejandra y Luis, yo coincido mucho con Luis
en el sentido del rol del Estado Nacional. Primero como igualador, porque en su momento, cuando logramos transformar lo que originalmente era el Plan Nacional en un servicio Sí, nacional y un sistema federal de manejo del fuego, claramente eran evidentes y siguen siendo todavía las inequidades o las diferencias de sí, capacidades que hay en cada una de las regiones y entre las provincias. Y esto apoyado también no solo en atender la problemática de una determinada provincia, sino en que la toma de conciencia desde los gobiernos provinciales que integran un sistema y que eso los compromete a colaborar en cualquier parte del territorio argentino. Exacto. Bueno, eso fue un trabajo que lamentablemente, creo yo, no, no, no terminó de redondearse. no, Y después en las sucesivas gestiones me parece que se distorsionó. También me parece que tenemos que hablar de los errores que cometimos nosotros, digamos, nuestros gobiernos. sí, Particularmente a mí me tocó en mi segunda etapa en el plan vivir la gestión de Romina Piccolotti como secretaria de Ambiente y fue un desastre, para el tema nuestro por lo menos. Me parece que tenemos que también introducir en este análisis una autocrítica, más allá de lo que está sucediendo ahora, que es la ausencia absoluta del Estado Nacional, como Bueno, vivimos en Patagonia este último verano, acá en el Parque Lanín y también en Nahuel, y en el Bolsón. Bueno, el Estado Nacional prácticamente ausente. sí. A mí Por me eso parece sí. que, perdón, perdón, No, no, dale, adelante. Salvador. Ah, Dale, dale. no, no, yo lo que creo es que hay un equilibrio necesario entre la prepotencia del Estado Nacional, que a veces suele ser muy ambacentrista, porteño centrista, gobierno centrista, no sé cómo se le quiera llamar. Con respecto a las provincias, un poco lo que dice Luis respecto de lo de ahí de Corrientes, yo lo vi en otras circunstancias. Lo que digo es un equilibrio complicado en términos políticos, asumiendo que es una cuestión política. Esto por un lado. Me parece que en la federalización requiere encontrar equilibrios y ¿cómo decir? Velocidades diferentes para poder avanzar en una verdadera federalización y honesta federalización, por un lado. Por otro lado, cuando digo honesta me refiero a que no seas meramente una acción, ¿cómo llamarle? Política partidaria o política sectaria, Sí, no, no etcétera, política etcétera. estatal. Exactamente, exactamente. Claro, que no sea Esto por política un de lado. Estado, Por otro sino. lado, a mí me parece que claramente hay matices regionales, hay matices provinciales e inclusive hay matices regionales dentro de cada provincia. Digo, hay matices. Por lo tanto, esos matices hay que atenderlo. De todas maneras, hay como unos denominadores, me parece a mí. Este, qué sé yo, por la experiencia que cuenta Luis recién respecto de emisiones, a mí se me ocurre que hay un concepto que es: ¿el gobierno ayuda a los pequeños productores o que se arreglan los pequeños productores? ¿El gobierno le genera espacios para los grandes terratenientes? ¿Los genera o no los genera? ¿Cómo los genera? Digo para redondear. U otro, por ejemplo, si estamos hablando de manejo del fuego, a mí me parece que desde el punto de vista ambiental, que no solamente tiene que ver con la biodiversidad, me refiero a los parques nacionales básicamente, sino tiene que ver con la sostenibilidad de los sistemas productivos, etcétera, etcétera. Si de manejo del fuego hablamos, la verdad que manejo del fuego que dependa de seguridad es una señal, digamos, respecto de esto. Absolutamente. Entonces me parece que hay situaciones ahí que amerita el debate y la conclusión en consecuencia. Más allá, digamos, de analizar, que claramente hay que hacerlo desde mi punto de vista, el derrotero hasta ahora, ¿no? Eso. Salvi, está muy bueno eso que comentás. Hay que hacer una gran diferencia entre un incendio, en el caso nuestro, ¿no? Lo que decía Ale por ahí de, bueno, diferenciar un poquito a dónde cada región, ¿no? Yo como Estado, nación, voy a defender a los pequeños productores y voy a poner el helicóptero y el avión y la brigada para salvar a los pequeños productores. Pero yo como Estado
a una empresa forestal le voy a exigir que tenga su plan de protección y que tenga una respuesta acorde a la estructura que tiene, ¿sí? Porque yo como Estado le estoy financiando para que puedan lograr sus plantaciones forestales, ¿se entiende? Porque son plantaciones forestales que están subsidiadas. Entonces, a ver, productor forestal, empresa, si no cuidas tus plantaciones vas a tener que devolver el subsidio que cobraste, ¿sí? Y te vas a tener que hacer cargo de las pérdidas, porque para eso el Estado está apostando y te está dando una mano, ¿me entendés? Entonces son cosas muy diferentes, ¿sí? Em, lo que decís y me parece bárbaro, el tema nuestro de quieras o no, yo pienso que nosotros siempre estamos haciendo política, pero hacer bien política en terreno es llegar a las provincias y tener y Boco lo sabe porque lo vivió como coordinador, llegar bien a las provincias y hacer que las provincias te acepten y te quieran, ¿sí? Entonces, llegar a tener un buen desarrollo en las provincias, donde vos tenés buen contacto y tenés buen nexo con las diferentes referentes de cada lugar, eso es muy importante y eso es hacer buena política, ¿me entendés? A donde vos, ahora, si vos llegas como soberbio porque te crees que sos gobierno nacional y sos sistema federal, vas a perder, ¿me entendés? Entonces me parece que hay que partir de ahí, ¿sí? No, Em, sí, sí, no, Luis, justamente, estoy de acuerdo con eso, por eso insistía, sin que sea una contraposición con lo que planteaba Alejandra de la mirada regional, que también, por supuesto, es muy importante, pero a mí me parece, sobre todo por la experiencia en los momentos que nos tocó gobernar y dirigir particularmente el Servicio Nacional y el Sistema Federal. Eh, y lo que no debe ocurrir, que es lo que ha ocurrido, es que muchas veces ha dependido la actitud desde el Estado Nacional de la impronta que el funcionario le quería dar a su gestión, tanto sea a nivel de ministro, secretario, como el propio director o coordinador del Servicio Nacional. Quiero decir con esto que cuando yo hablo de la necesidad de plasmar en un documento, hacer mucho hincapié en sobre todo para este tema, por las cosas que planteaba justamente Salvador y Luis, eh, cómo debe focalizarse los objetivos, cómo deben implementarse las acciones tendientes a los objetivos de integración y bien, equidad e igualación para conformar un verdadero sistema federal. Y esto que dice Luis es clave, digamos. El vínculo con, fíjense, y con esto termino, no sé qué pasó con Daniel Soma, que lo perdí. No, No, está acá. acá estoy, ¿eh? Ah, no te veía. Acá estoy. Tengo que ir a sacar algo del horno y vuelvo. Bueno, dale. simplemente Salvador se acordará porque lo sufrimos en los orígenes cuando en el gobierno de Menem María Julia Alzogaray implementó el Plan Nacional. En las primeras definiciones del Plan Nacional decían que el plan intervenía y se hacía cargo del incendio. Y tuvimos una pelea fenomenal acá en Patagonia, en la que justamente coincidimos con Salva, en plantear que no podía ser de esa manera, que la nación tenía que estar para asistir, acompañar, apoyar y brindar medios que las provincias por ahí no estaban en condiciones de disponer. Eh, y por supuesto, establecer directrices a nivel nacional. Eh, pero fue una pelea complicada y después, bueno, lamentablemente ha dependido siempre del perfil de los funcionarios de turno y de la ansiedad de figurar más o menos en determinadas condiciones. Che, no sé cómo estamos, pero ya son las 7:20. ¿Esto ya comenzó? Esto ya arrancó, Daniel. Ya arrancó. Ah, bueno, entonces hagamos el arranque formal, Daniel. Mal, dale, sí, Sí, hagámoslo. buenas noches a todas las compañeras y compañeros que nos están siguiendo por distintos canales y a los que van a ver luego, los que van a ver luego la grabación. Agradecemos la presencia especialmente del ingeniero forestal Daniel Bocos, del ingeniero forestal Luis Bessol y del guardaparque nacional Salvador Bellido, que son los compañeros que nos van a ilustrar sobre la problemática de manejo de fuego en nuestro país y creo que nos van a aportar muchos elementos para el análisis y el debate y para, si se quiere, construir lo que tiene que ser la perspectiva desde un gobierno nacional y popular en cuanto a la problemática de manejo del fuego, que no es solamente los incendios, es mucho más complejo, y la interacción entre el gobierno federal y las provincias. Lo dejo en manos del moderador,
de este conversatorio, de este espacio de encuentro, mi tocayo, el ilustre Daniel Bocos. Bueno, gracias, Daniel. Ahora sí, formalmente, hola a todas las compañeras y compañeros que están presentes en la sala. Un gusto compartir con todos en un tema que nos interesa, nos preocupa, nos convoca y tenemos esta oportunidad. A mí me toca moderar con la participación de dos personas a las que justamente por esta temática tuve la suerte de conocer. Salvador Bellido, guardaparque, con experiencia como brigadista, eh, también a cargo del ICE, del Parque Nacional Lanín en su momento. Es el área que cada parque tiene en incendios, comunicaciones, emergencias. También coordinador de operaciones o responsable de operaciones en lo que era la CLIF, la Coordinación de Lucha contra Incendios de Parque. Fue intendente del Parque Lanín, fue vicepresidente de Parques Nacionales. Incluso coordinó los equipos argentinos que en el año 98, Salvador, fueron a Roraima a los incendios en aquel momento del norte brasileño. Exacto, sí, sí. Bueno, y por otro lado, Luis Bessol, a quien tuve la suerte de conocer también trabajando yo para la Nación en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, en aquel momento todavía se llamaba Plan Nacional. Este, y digo, tuve el gusto porque fui conociendo, me permitió conocer gente que estaba en la problemática de incendios a lo largo y ancho del país, en esa gestión. Y luego tuvo un rol muy importante porque rápidamente entramos en sintonía de justamente lo que vamos a tratar de discutir hoy. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol del Estado nacional? ¿Cuál es el rol del Estado provincial? ¿Cómo se debe actuar? Yo no quiero hacer más abuso de la palabra, simplemente no somos muchos. La idea era que tanto Salvador primero y luego Luis hicieran una exposición de su visión a partir de su experiencia, de algunos tópicos que fuimos acordando, sobre todo de lo que ha sido su experiencia personal, su visión en el aspecto regional, su visión en el aspecto nacional y un poco la idea de cerrar con la visión futura, el cómo debería ser, el cómo deberían funcionar las cosas en un país que pretendemos serio porque lo vamos a volver a gobernar y tenemos que estar preparados. Así que tenemos que construir ese futuro. Metodológicamente la idea era que hablaran ellos y no hubiera espacio de preguntas o intervenciones para cuando terminaran, pero considerando que no somos muchos, si les parece y somos ordenados, la idea es que esto sea, como dijo Salvador, un conversatorio y no un monólogo, así que yo los invito primero a Salvador y luego a Luis, pero a los que están presentes en esta sala de reunión, que levanten la mano o hagan alguna seña o metan un mensaje por el chat del Zoom para que puedan intervenir también. Si les parece, vamos a esa metodología y arrancamos con Salvador. Bueno, entiendo que es el orden geriátrico el que gobierna este comienzo. Histórico, digamos histórico. Bueno, a ver, bueno, mi experiencia laboral está muy ligada a parques nacionales o esencialmente en parques nacionales y sobre todo aquí en Patagonia. Así que desde ese lugar es donde voy a colaborar con esta charla. Eh, por un lado, a mí me parece que es interesante hacer un breve recorrido histórico porque creo que nos ayuda a pensarnos, digamos, cómo se fue desarrollando esto en realidad en poco tiempo, porque tampoco fue tanto, donde se fue construyendo una suerte de política pública con los matices que cada periodo, digamos, de gobierno, tanto nacionales como provinciales, fue sucediendo. En esto yo quiero reivindicar dos figuras que por lo menos en mi experiencia fueron claves, que uno fue Felipe Ibandí, que algunos de ustedes seguramente
lo conoció o, inclusive, o por lo menos escuchó lo de él, ingeniero forestal del ex IFONA, y Edgardo Contreras, guardaparque de Parques Nacionales, que los dos dieron cuenta del problema, como se dice en varios sitios. Es claro que para iniciar a solucionar un problema, primero hay que identificarlo. Ellos lo identificaron al problema de los incendios forestales. En el caso de parques nacionales, no existía una estructura organizada para combatir incendios. Apareció un incendio, y bueno, algo como gracioso era que yo lo he visto, salió un carrito, un batán, con la parrilla arriba, además de la motobomba que era sumamente pesada. Así que, bueno, todo el esquema de ataque inicial, ataque primario, prevención, detección, etcétera, no estaba organizado. Bueno, fueron Felipe y Edgardo quienes motorizaron, yo creo que a partir diría yo, de tres ejes, empezaron a construir lo que creo yo que es hoy el sistema, con insisto, con sus matices. Uno de ellos, la formación, la capacitación, como uno de los elementos centrales. El otro, la organización, la necesidad de organizarse. Es así que en el caso de parques nacionales se empezó a contratar personal específico para combatir incendios, cuando hasta ese momento todos los empleados de parques sin formación ni capacitación muy seria, muy profesional, participaban en el apagar fuego, por decirlo de alguna manera. Ni hablar de que no se hablaba de manejo de fuego. Después, a esto el otro eje era, decía yo, digo, capacitación, formación por un lado, organización por el otro, y lo tercero era el equipamiento, o sea, equipamiento acorde a ese proceso. Yo creo que eso fue muy, ¿cómo te puedo decir? Muy valioso en los comienzos de este proceso. En el caso de parques nacionales, bueno, fue construyendo parques, diferentes cuadrillas y brigadas. Claramente arrancó acá en el sur. Nunca terminé de entender, y quizás ahora Luis o algunos de los aquí presentes me pueden ayudar a comprender por qué los incendios forestales de aquella época y de esta época, o las políticas forestales, si política se le puede llamar, tienen que ver básicamente con lo que pasa en Patagonia, o tuvo que ver con lo que básicamente, porque la verdad que incendios importantes ha habido a lo largo y los anchos del país, no solamente en Patagonia. Sin embargo, la Patagonia en el concierto público y político pega más fuerte. Pero bueno, Parques nace en Patagonia también en materia de incendios forestales, así que ahí se va construyendo esta organización. Después nace, como decía Daniel, antes del comienzo formal de esto, nace el Plan Nacional de Manejo del Fuego, que nace a partir bueno, bueno, no voy a calificar porque esto está grabado, pero de la ex ministra de Ambiente del menemismo. Me refiero a María Julia Alzogaray, donde era muy intervencionista, mucho dinero puesto, creo que con poca eficacia, más allá de la eficiencia, pero bueno, se fue generando eso, y creo que tuvo sí un aspecto positivo, que es pensar que hacía falta una estructura de carácter nacional que, de una manera equivocada o no en ese momento, pero con una base necesaria para participar del desarrollo de los esquemas de organización para apagar fuego. Yo no me atrevo a certificar o concluir eh, cuáles fueron los sistemas que dieron pie o fueron avanzando, fueron la vanguardia de esto. Sí puedo decir que en el caso de parques nacionales fue básicamente Nehuelhuapi y Lanín los que iniciaron este proceso, que fue, creo yo, bastante eficiente. Tan eficiente que en algún momento en Parque Nacional se puso en discusión, en el marco de ecología de fuego, bueno, qué pasaba, porque muchos de los paisajes de los parques nacionales, incluyendo claramente acá la Patagonia,
están diseñados por el fuego mismo. Este, la mayoría de ellos de carácter antrópico, con diferentes intencionalidades, pero ciertamente este, digamos, con una intervención fuerte por parte de los procesos históricos y evolutivos y de ocupación territorial de las diferentes oleadas, digamos, de seres humanos que fuimos ocupando el espacio territorial de Argentina. Eh, en ese sentido, el debate que se dio en Parques, que creo que no terminó, me parece a mí, es más, me parece que está en suspenso ahora el debate, hasta dónde el fuego puede ayudar o no a los procesos ecológicos, digamos, de cada uno de los espacios conservados. Pero bueno, ahora bien, eso digamos es una breve historia, seguramente me estoy olvidando de bastante, ahí lo veo a Rodolfo, que somos de la misma generación, que seguramente algo más podrá aportar a todo esto. Pero lo que sí me parece interesante marcar, más allá de esta breve reseña, es que ahora nos encontramos, yo creo, en un momento muy, muy crítico, porque yo siento, pienso, en algunos casos concluyo, de que se están dando ¿cómo puedo decir? Una línea de ascenso y una línea de descenso, si lo ponemos en un gráfico, peligroso, que es lo siguiente: tenemos calentamiento global, los incendios son más, hay mayor ocurrencia, hay mayor propagación, hay mayor intensidad de calor, y yo creo, y esto puedo pecar de nostálgico, pero yo creo que estamos, cuando menos en estos últimos, diría yo, casi 10 años, creo que estamos en términos generales, creo que estamos o como paralizados, digo, 8 o 10 años, estamos como desmejorando la organización, desde mi punto de vista. Creo que, al menos en el caso de parques, me voy a solamente remitir ahí, de parques nacionales, creo que hay eh, como una exacerbación del uso de las tecnologías en detrimento de la experiencia del territorio. Es como que está planteado, de mi punto de vista, una dicotomía que para mí es falsa, que es una cosa versus la otra. Yo creo que son las dos cosas. Y voy a dar un ejemplo. En un incendio reciente en esta temporada, sucedía que a través de los drones o a través de la tecnología satelital, se trataba de ubicar algunos sectores del terreno, cuando la verdad es que hay recorredores, gente que vive en el terreno, que conoce el terreno, y que no se acudió a ellos para algo tan sencillo como para saber cuál es una vía de acceso, bueno, una picada como se le llama acá, o inclusive alguna fuente de agua que, aunque sea minoritaria, estaba disponible. Simplemente para dar ejemplo, yo creo que ahí es necesario un equilibrio al respecto. Podría Salvador, citar, sí. como habíamos hablado de que yo te podía interrumpir y hacerte preguntas, se me ocurre una. Está bien, pregunte nomás. En Agarré el este, monólogo, ¿viste? en este devenir, digámosle histórico, que, que vos desarrollabas, no solo desde la visión del proceso interno en parques nacionales, pero también eso, porque vos estuviste en los orígenes de la implementación del Plan Nacional de Manejo del Fuego en aquellos años, que justamente fueron producto de, digamos, era un plan que se escribió en el IFONA por colegas muy anteriormente, y María Julia lo sacó del cajón en el momento que quemaban las papas porque la estaban puteando de todos lados por los incendios en Nahuel, en Bariloche. Eso me parece que es una aclaración importante. Pero la pregunta era, ¿qué ves vos? ¿En qué aspectos se avanzó, se mejoró y que hoy otra vez estaríamos en un plano de quietud o de retroceso? No sé. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende perfectamente. A mí me parece que hay varias cosas que están como detenidas o inclusive alguna para atrás. Yo creo que la capacitación y la formación constante y sostenida en el tiempo para mí es un punto, de mi punto de vista, importantísimo. Y
qué sé yo, después le tocará a Luis hablar, pero por ejemplo la experiencia de Luis de estar 3 años en Estados Unidos apagando fuegos, eso tiene un valor sustantivo de mi punto de vista, no solamente la formación teórica. Así que digo, la formación y la capacitación me parece algo importante. Me parece que en el caso del plan, que se retrocedió bastante respecto de esta idea de colaborar con las provincias en el marco de, che, te tenés que organizar, che, provincia, te tenés que organizar. Yo, nación, te ayudo a organizarte, te puedo ayudar con los recursos, pero organizate, digamos. Entonces a mí me parece que hay ahí un retroceso. Y hay otro que yo sé que puede causar mucha polémica, eh, pero a mí me parece que hay como una burocratización, por lo menos por lo menos en el ámbito que yo conozco, del trabajo de apagar fuego. Digo, un compañero que también estuvo en Estados Unidos, que Luis lo conoce, y vos también, Daniel, que es Sí, Eduardo. sí, Jones. Él me dice, cuando fuimos a Estados Unidos era notable la diferencia entre los brigadistas yanquis y los brigadistas latinos. Dice, los latinos le poníamos poncho y bola, para hablar en criollo, ¿no? En cambio, los yanquis se fijaban en el horario, en el protocolo, qué sé yo. Yo creo que hay una diferencia, y lo siento con una experiencia personal respecto, por ejemplo, de helicóptero, ¿no? Del uso del helicóptero. Yo no sé si todos saben, pero bueno, al comienzo del uso de helicópteros en parques nacionales era un acuerdo con la Fuerza Aérea. Entonces venían los Hughes, los huevitos de esa época, con pilotos de la Fuerza Aérea, pilotos militares. Bueno, la diferencia entre el piloto que usaba los protocolos para saber para decidir si despegaba de una manera, si aterrizaba de otra manera, si lo acercaba más o menos al brigadista hasta el incendio, etcétera, etcétera, entre un piloto que tomaba su manual y según las normas IRAN podía o no podía, en general no podía, versus el otro piloto que, bueno, se sentía en una situación de lucha y lo llevaba a los brigadistas hasta el lugar más próximo, hasta donde podía aterrizar. Lo que quiero decir con esto es que yo he notado en los incendios actuales donde hay una debilidad en ese aspecto de ponerle más poncho y bola al fuego. Yo sé que es polémico, porque hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde se asume el riesgo, hasta dónde no, etcétera, etcétera. Pero me parece que en algunos casos que yo conozco, eso hace la diferencia. Creo que hay un detrimento en eso. Qué sé yo, sé que, insisto, creo que es un debate importante. Y en el contexto de cuestiones de política institucional, y si querés, asociándolo con lo que ya nos pasó en dos oportunidades en el gobierno de Macri y se vuelve a repetir ahora, sustraer a la estructura del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y llevarla a un área de seguridad. este, bueno, en la época de Macri directamente por poco no lo manejaba Gendarmería. Y ahora ha pasado lo mismo, ha vuelto a la órbita de seguridad y lo sustrajeron del ámbito de la gestión ambiental, digamos. ¿Vos qué opinás de eso? No, a mí me parece que es una barbaridad porque, bueno, según cómo estén las estructuras de los gobiernos es donde uno puede observar cuál es la intencionalidad de los gobiernos, ¿no es cierto? Y claramente, si hablamos de manejo del fuego, en términos de biodiversidad y en términos de desarrollo sustentable, sostenido en el tiempo, etcétera, etcétera, claramente, desde mi punto de vista, la dependencia orgánica tiene que ser ambiente, para entender de qué se trata de eso, básicamente, no un tema de seguridad. Sí creo que tiene que haber un hilo conductor, un canal, un puente entre diferentes dependencias de la estructura gubernamental. ¿Por qué digo esto? Porque es una barbaridad, una canallada que alegremente, al menos en estos últimos años y sobre todo en este presente, donde se adjudica intencionalidades de incendios donde no las ha habido. Es más,
intencionalidades y acusaciones, claramente, estigmatizaciones. Sí, sin que tengamos un sistema serio de evaluación de causa. Totalmente. La investigación de causa para mí es central en todo Claro, esto, seria. sí, Que con la investigación de causa lo primero es que te permite ordenarte, acomodarte, organizarte en la prevención, en la presupresión e inclusive en la propia supresión. Pero además limita también las barbaridades, insisto, de intereses, con intereses claramente políticos, de estigmatizar autores, inclusive de marcar intencionalidades donde no sube. Yo no sé si ustedes leyeron la renuncia, la nota de renuncia del presidente de Parque reciente, sí. donde dice barbaridad, entre otras cosas, respecto a este tema también. Sí, una cosita, si me permiten, no sé si me escuchan. Hola, ¿me Luis, Sí, escuchan? sí, Sí. sí. No, Salvador, un poquito lo que estás hablando de nuestra estructura a nivel federal en respuesta al manejo del fuego. La verdad que desde la creación del servicio, del plan, del sistema, que hoy lleva más de 24, 23 años, 24 años de función, ¿sí? Cambiando de nombre, de organismo y demás, nos quedamos en el tiempo, nos quedamos en el tiempo. La verdad que arrancamos muy fuerte. Somos uno de los pocos países, no quiero dar número ahora, pero de América del Sur que tiene un Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Brasil no lo tiene, Argentina lo tiene, ¿sí? Chile, por dar un ejemplo, tiene la CONAF, y otros países no lo tienen. Entonces, esto es muy importante. Yo estuve en España, hice la maestría en incendios forestales en Cataluña, y España no tiene un servicio nacional como lo tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, a ver, arrancamos muy bien, empezamos a hacer las cosas muy bien, ¿sí? Nosotros en la Mesopotamia tenemos la base de manejo del fuego más importante de la Argentina, la tenemos acá, ¿sí? Hoy en día se están creando nuevas bases, pero teníamos una base para investigación y desarrollo, pero muy, muy buena, ¿sí? Lamentablemente nos quedamos en el tiempo, y lo que vos decís, Salvador, un poquito del uso adecuado de medios aéreos, me ha tocado a mí hace poco, donde yo fundamenté el uso de un helicóptero que estaba en un lugar para trabajar con incendios forestales, y lo usé para dar formación, porque vos tenés que formar a la gente, y vos lo conocés, vos lo conocés, Salvador, que vos antes de cargar gente a un helicóptero, le tenés que dar una formación, ¿me entendés? Lo mismo para operar con ese medio aéreo, ¿sí? Hay toda una comunicación tierra-aire que tiene que estar establecida, se tienen que conocer y tienen que formar un equipo. Acá la idea es trabajar como equipo, pero para eso tenés que tener formación, ¿sí? Bueno, una de las cosas que me pelearon es por qué usé un recurso tan caro. Señores, va a ser más caro si perdemos una vida, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a hacer bien las cosas. Y una de las cosas, para empezar a hacer bien las cosas, no puede ser que ya vamos con 24 años de servicio nacional, llámenle como lo quieran, y no tenemos una escuela de manejo del fuego que dependa del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, señores. No aprendemos más. Los incendios hoy en día se están quemando cada vez más rápido, se están extendiendo las temporadas de verano, de sequías, y cada vez tenemos más números de incendios. Y nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar y no estamos evolucionando con lo que está evolucionando los cambios climáticos. Entonces acá tenemos un grave problema de gestión, ¿sí? Es muy cierto lo que decís, Salvador, yo no coincido que pasa seguridad, eso tiene que ser un área de ambiente, pero la verdad que estamos fallando y mucho en la gestión nuestra a nivel nacional del Servicio Nacional de Marco del Fuego, porque no estamos haciendo bien las cosas, ¿sí? Una de las cosas que peleamos nosotros en su momento es de tener las brigadas nacionales que hoy tenemos. Hoy tenemos 3 brigadas nacionales a nivel país: Patagonia, Centro y en el NEA, ¿sí? Pero cada regional tiene que tener su brigada de incendios forestales, ¿sí? Pero bueno, yo creo, volviendo un poquito a lo que estás diciendo, Salvador, me parece que estamos fallando nosotros como sistema federal, como nación, y no estamos permitiendo el desarrollo de las provincias. Las provincias son autónomas, nosotros tenemos que acompañar como sistema federal, pero tenemos que promover el desarrollo local, ¿sí? Y ese promover desarrollo local es estar juntos, estar acompañando y ayudando a crecer a cada provincia, ¿no? Me parece que ahí fallamos y fallamos mucho, ¿no? Bien. Es, Salvador, para tratar de ser ordenados, te quedan 2 minutos específicamente de tu tiempo. Digo, para si querés redondear en alguna idea, después pasamos a Luis y volvemos a abrir micrófonos para todos. Dale, sí, no, yo creo que en todo caso, obviamente da para trillar bastante sobre el tema.
Creo que este espacio estaría bueno que sea el puntapié para otros momentos, para analizar más profundamente. Yo lo que digo es, mirando para adelante, me parece a mí que hay algunos elementos, desde mi punto de vista, centrales, para establecer una estrategia. Digamos, la necesidad de una investigación de causas, como decíamos al principio, seria y Sí. responsable. A mí me parece que eso es necesario. Ahí tengo un interrogante, que me parece que está bueno el debate, quién debería hacer ese proceso de investigación de causa, si es el propio sistema de incendios, si es algo anexo, no sé, me parece que es un debate. Lo otro que me parece que es en términos operativos, que por lo menos lo que he visto en estos últimos años, hay una pérdida de evaluación. Cuando termina el incendio hay que evaluar qué se hizo, cómo se hizo y dónde están los errores. Eso también, ahí planteo un interrogante, si eso lo debe hacer la propia organización o tiene que haber una especie de auditoría externa, con el ánimo propositivo, me refiero, no con el ánimo de a ver Sí, qué cagada te mandaste, sino de Sí, corregir lo que haya que corregir. Creo que hay sí, mucho para sí, aprender en ese sentido. sí, El a otro ver, punto me parece que es claramente recuperar la capacitación e información, un poco lo que decía recién, bueno, un poco no, lo que decía Luis recién, de establecer una escuela, digamos, de formación. Me parece que eso es importante. Y bueno, por ahí creo que se me terminaron los 2 minutos, pero me parece que la federalización es un tema central, y que amerita debates profundos, para ver de qué manera, desde esa concepción firme de federalizar, cómo se va colaborando. Y cito solamente un ejemplo para hablar de la no federalización. Cuando estuvo el incendio importante acá en Lanín este verano, hubieron 2 centros de operaciones, uno de la provincia y otro de Parques Nacionales, Sí. separados. Bueno, me me ocurre. parece que es una muestra, un botón alcanza, ¿no? Bueno, eso. Sí, Bueno, gracias, Salvador. Obviamente sigue abierto el debate, sí, pero a los efectos solo desordenados, y yo estuve bastante pijotero en la presentación de Luis Bessol. Algunas cosas se mencionaron, pero Luis tiene formación técnica, tiene una maestría hecha en España, trabajó 3 años en las brigadas Hotshot en San Bernardino, es eso, ¿no? Lo de sí, Vista Grande, sí, sí, Daniel, California. en California, sí, al sur de Los Ángeles. Bueno, se desempeñó en el ámbito provincial, en cargos de dirección, luego se incorporó a la gestión del Servicio Nacional y fue coordinador regional. Es asesor internacional, yo si no recuerdo mal, de la ONU, porque te mandaron a Bolivia en un momento. Sí, Daniel, fue en el gobierno, cuando estaba Macri, yo estuve asesorando al gobierno de Evo Morales con los incendios de Chiquitanía Ahí está. en Roboré, estuve trabajando ahí con el gobierno de Evo Morales. Bueno, entonces, ese es Luis Bessol, quien ahora tiene un ratito para Bueno, darnos sus opiniones. dale, perfecto, gracias. Gracias, Fope, por esta idea. Una de las cosas que nos duele mucho a los que trabajamos en esto que tanto nos apasiona, que son los incendios forestales, es que no, nos abren los micrófonos cuando los incendios ya están en desarrollo, ¿no? Y antes de eso nadie nos atiende la puerta y cuando pasan los incendios todos quieren soluciones, pero las soluciones arrancan mucho antes de que los incendios ocurran, con estas reuniones, con estas ideas y la idea es mejorar lo que vamos haciendo como país, ¿no? Bueno, un poquito la introducción que Bosco me hizo. Yo tuve la suerte de estar 3 años en Estados Unidos, Servicio Forestal de Estados Unidos, recorrí toda la costa oeste de Estados Unidos hasta Alaska. Después tuve la suerte de ir a España a tomar curso, a dar formación en España, hice una maestría en España. Estuve en Chile dando formación en Chile, tomando curso en Chile. Conozco la estructura que tiene Chile, que la verdad que es envidiable lo bien que trabajan. Ustedes que por ahí son más patagónicos, que están más cerca de Chile, saben lo que hacen los chilenos, los hermanos chilenos, y lo hacen muy bien. Yo siempre, cuando me tocó volver de Estados Unidos, decía que, bueno, el Servicio Forestal de Estados Unidos acá es lo que está haciendo Chile en su momento, ¿sí?
Soy un hijo, un poquito hijo de la primera gestión del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Nací ahí, me dieron los primeros lugares para trabajar, así que nada, fui creciendo en eso, en algo que no imaginé que hoy estaría trabajando en esto, ¿sí? Hoy por suerte me sigo desempeñando en esto, sigo haciendo asesorías para empresas, sigo trabajando con eso, dando capacitación y demás, ¿sí? Después de la excelente presentación que hizo Salvador, un poquito de la historia de nuestro querido Plan Nacional de Manejo del Fuego, después sistema, después servicio. La verdad que, como le digo, nosotros nos quedamos en el tiempo, ¿no? Dejamos de promover los desarrollos locales, centralizamos mucho toda la gestión de manejo del fuego. Hemos tenido excelentes coordinadores con excelentes equipos. Lamentablemente, la idea de esos equipos en su momento, que era tener un coordinador operativo, un coordinador de medios aéreos y demás, de fortalecer las coordinaciones regionales, se vino abajo, eso no se continuó. Entonces estamos pecando mucho en eso. Yo creo que tenemos que fortalecer las coordinaciones regionales nuestras. Estamos muy flojos con eso. Cada coordinador debe tener su equipo de trabajo. El coordinador no puede hacer todo su trabajo en su regional. La regional es muy amplia y tiene diversos problemas, entonces tiene que tener su equipo de gestión y nosotros estamos fallando. Estamos fallando como Servicio Nacional en no tener analistas de incendio. Tenemos que tener analistas de incendio, son esas personas que se forman para ver qué está haciendo el incendio, de qué forma se va a comportar y empiezan a planificar los incendios y es un apoyo técnico que tienen las coordinaciones regionales. Tenemos que tener equipos de gestión para trabajar en los incendios. Hoy el coordinador tiene que ir a planificar y a coordinar los incendios. Es una locura. Vos en una regional podés tener 4 o 5 incendios de envergadura y no podés atender esos incendios. Entonces, en ese sentido tenemos que mejorar mucho. Lamentablemente, un poquito lo que venía comentando cuando Salvi estaba hablando, el cambio climático va a 100 kilómetros por hora y nosotros estamos cambiando a 30 kilómetros por hora. Estamos quedando siempre muy atrás, señores. Tenemos que pisar el acelerador y tenemos que empezar a cambiar en serio nuestra forma de gestión. El Servicio Nacional, el Plan Nacional, el Sistema Federal ha sido en su momento el programa más federal que ha tenido Argentina, porque llegaba a todos los lugares de nuestra querida Argentina, ¿sí? Eso se fue diluyendo, se fue cayendo por falta de gestión. Hoy día el sistema de peligro de incendio en la Argentina no está aplicado cuando ese sistema de peligro de incendio arrancó allá, corregime Dani, corregime Salvi, el año 2000, 2001, 2002 empezamos con El convenio esto. con Canadá, con el Exacto, Servicio Forestal de Columbia Británica, exacto, se empezaron a desarrollar los equipos con meteorólogos y un convenio con el Servicio Meteorológico Nacional para implementar el índice de peligro de incendios desarrollado en Canadá. exacto, Lo exacto. lo mismo que la problemática de incendio de interfase, Bueno, que con los canadienses se hizo un primer manual para Villa Langostura como manual modelo para aplicar en todo el país, en todas las localidades que tuvieran esa situación de mezcla de urbanización con bosque. lamentablemente, Daniel, vos lo conocés, vos lo sabés, ni el sistema de peligro de incendio pudo ser aplicado en la Argentina con la importancia que tiene eso, porque es gestionar recursos y armar un buen sistema de alerta temprana, no lo tenemos. Vamos como 23 años de gestión, no puede ser que eso haya pasado. El problema de interfase hoy día cada vez es mayor y es más grave. Los incendios que han tenido ahora en el Bolsón, todo en la zona de Patagonia, en la zona de Córdoba. Señores, estamos a la vuelta de la esquina de tener una catástrofe de envergadura como lo ha tenido Los Ángeles, como lo ha tenido Hawái, como lo ha tenido Grecia, y no nos damos cuenta y no cambiamos lo que estamos haciendo y no aceleramos. Entonces, esto es grave, esto va a peor. Todo indica que año 2050 vamos a crecer en 30% el número de incendios, en severidad de incendio, y al año 2100 vamos a tener 50% más de los incendios que estamos teniendo en este momento. Nuestros veranos son cada vez más prolongados, estamos teniendo incendios fuera de época, lo ha sufrido Brasil, lo ha sufrido California, lo vamos a sufrir nosotros también. Entonces esto va a peor, señores. La verdad que yo creo que tenemos mucho para hacer como,
como servicio nacional, como sistema federal, y no lo estamos haciendo, ¿sí? Y eso la verdad que asusta y mucho, ¿sí? Después es trabajar también en toda la parte nuestra de bosques cultivados, mejorar lo que estamos haciendo en cuanto a eso, lo que charlábamos hoy, señores, tenemos que mejorar los planes de protección. Cuando toca trabajar con las empresas forestales te encontrás con pistas que no son operativas, que las respuestas no son adecuadas. Entonces ese es un trabajo que tenemos que hacer como Servicio Nacional y estar más en terreno y promover ese cambio, porque si te pones a pensar, lo estás dando una mano a las empresas, porque esa también es la idea, ¿no? Ese patrimonio que tiene la empresa es un patrimonio nuestro de la Argentina y tenemos que cuidarlo para que esa plantación llegue a destino y llegue en finalizar su ciclo, ¿no? Otra cosa que Luis, veo, sí, sí, perdón. No, 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 decilo, decilo. digamos, te quiero hacer de todos los aspectos que estás mencionando, este, te quiero hacer una pregunta que en realidad es para todos, porque ha sido un problema recurrente en todos lados. ¿Por qué crees vos, cuál es tu opinión, eh, que cuesta tanto tener políticas serias en materia de prevención de incendios? Ni hablar ahora que pasó a ser un problema de seguridad, entonces ya ni siquiera se habla de prevención. Pero ¿por qué cuesta tanto? Porque yo recuerdo estando en el plan nacional y después servicio, costaba mucho poder destinar recursos económicos para tener Mm, campañas en serio de prevención, que no es solamente un afiche o una propaganda en televisión, ¿no? Sino la reducción de combustibles, la interrupción de combustibles, por ejemplo, lo que dice Luis, en las plantaciones comerciales, que es un recurso muy importante de nuestro país, tanto en la región del NEA como en Patagonia. Sin embargo, no hay políticas respecto de eso. Los planes forestales que financia la nación siguen pidiéndole simplemente una calle cortafuego de 15 metros, cuando sabemos que eso no sirve para nada. Bueno, Luis, ¿vos por qué crees, por tu experiencia local y tu experiencia regional, que cuesta tanto tener política de prevención? Yo creo que, a ver, me ha tocado vivir varias coordinaciones nacionales, ¿no? Y entre esas coordinaciones nacionales del sistema federal, me parece que ciertas coordinaciones tenían la mano más dura, decisión más firme de aplicar esas políticas, ¿sí? De prevención y demás. En el caso de esa mano más firme que tenía esas coordinaciones, esa política se llegó a desarrollar y llevar adelante, ¿sí? Me parece que cuando Nación tolera ciertas cosas y dice, no, no, está bien, vamos a tratar de ir viéndolo, cómo se va acomodando y vamos a ver cómo se desarrolla, es donde estamos fallando. ¿Por qué digo esto? Nación tiene que marcar la hoja de ruta y tiene que empezar a identificar, como ha pasado, los referentes en cada lugar y apostar a esos referentes. ¿Sí? Me parece que va por ahí. Forzar el cambio localmente. Y otra de las cosas que voy y que va a la prevención es, hoy en día, por dar un ejemplo, hay instituciones educativas, facultades que quieren desarrollar la diplomatura en incendios forestales, donde lo que vos buscás es desarrollar a los técnicos, a los que se reciben ingeniería forestal, ingeniería agronómica y demás, que tengan noción de lo que son los incendios forestales y que estén preparados para trabajar con esa con esa realidad nueva, que no es nueva, que ya es vieja, pero que nuestros técnicos no salen preparados. Esa facultad, esa casa de estudio, hoy en día no lo puede desarrollar, no lo puede llevar adelante porque Nación no está apoyando esa decisión. Entonces, me parece que ahí tiene que tener un papel muy importante el Servicio Nacional a nivel federal, donde apoye eso y facilite ese cambio. ¿Por qué digo eso? Promueva ese cambio. Porque promoviendo eso de arriba va a forzar en el ámbito local que sigan ese sentido y que ese cambio que venga desde ese lugar. Me parece que va por ahí. Otra cosa, lo que decís vos, las plantaciones comerciales, Daniel, me ha tocado a mí estar en eso y trabajar, y cuando se hace una auditoría forestal, el tema de incendios forestales ni lo ven, ni lo tocan, ni por cerca. Entonces me parece que pasa por ahí también. Ser más fuerte en cuanto a la auditoría que se hacen de las plantaciones forestales, donde el área de incendios forestales sí que tiene que ser importante y sí se debe tener en cuenta cuando se aprueba o no un proyecto forestal, ¿no? Bien, una cosa
vinculado a la formación sobre todo a la formación de brigadistas del personal. Eh, en su momento, cuando estábamos intentando desarrollar políticas que tendieran a equiparar las capacidades en todo el territorio nacional, además de discutir la compra de equipos y demás, junto con el Ministerio de Trabajo en aquel momento, que era Tomada el ministro de Trabajo, con un fuerte apoyo del Ministerio de Trabajo, con personas especializadas en el tema, desarrollamos, ante la imposibilidad de poder implementar inmediatamente este centro de formación o escuela de formación, teníamos ya más de 700 brigadistas en todo el país Sí. con una formación muy heterogénea. Y entonces surgió la alternativa de implementar un sistema de certificación de competencias laborales, que no es otra cosa que darle un carnet de conductor a partir de que la persona atraviesa un proceso mediante el cual demuestra que sabe hacer la tarea. No importa dónde lo aprendió, no importa cómo lo aprendió, no importa quién se lo enseñó o si tiene algún certificado. Es demostrar que lo sabe hacer. Bueno, ese sistema se diseñó y se empezó a implementar y no sé qué pasó. La pregunta tanto a Luis y a Salvador, si es que tiene algo de conocimiento, o alguno de ustedes, del resto de los que están aquí presentes, porque era un primer paso tendiente justamente a igualar capacidades en todo el territorio. Sí, a ver, la idea fue muy buena, Daniel, como muchas cosas que hicieron, ¿sí? Lamentablemente eso se quedó en el tiempo, al menos acá, Salvador, no sé cómo le pasó a usted allá, pero eso se fue cayendo la calidad de esa auditoría, lamentablemente, y se terminó perdiendo, que era un poquito lo que decís vos, dale documento o dale, a ver, la autoridad a esa persona en manejo del fuego que tiene esas competencias que pueda trabajar y desarrollarse en eso, ¿sí? Es un poquito una de las cosas que tenemos que hacer es que el combate a incendios forestales sea una profesión en la Argentina, que vos hagas escuela y que hagas camino en incendios forestales y que te puedas jubilar como combatiente de incendios forestales. No digo como combatiente, sino que puedes llegar a ser jefe de incendio. Vos en Estados Unidos entras como combatiente y empezás a pasar los años, empezás a recibir las capacitaciones que la tenés que hacer en la escuela de manejo del fuego, o llámese academia, como quieran, pero con los años de incendio, más los cursos que vas teniendo, los conocimientos y demás, llegás a ser jefe de incendio y te jubilás después como un profesional, ¿se entiende? Pero lamentablemente, para cerrar, Daniel, eso se cayó y hoy en día no se está aplicando, lamentablemente, porque era una idea muy buena Mm. y es una pena que se haya perdido eso como un montón de otras cosas, ¿no? Ok, bueno. Justamente me diste pie para comentar algo de la experiencia acá en Neuquén. Hace unos años atrás, por algo que acabas de mencionar vos, que es la carrera laboral de brigadista, digamos, la formación profesional, la capacitación continua, formal, además de la experiencia, pero también definir la carrera laboral, porque en general todos los sistemas, incluido parques nacionales, últimamente, que ha caído en un deterioro en ese sentido, eh, mantienen a su personal brigadista, digamos, en términos de relaciones laborales, en muy malas condiciones laborales. En general, contratos a corto plazo, sin garantía de estabilidad laboral. Bueno, en el caso de Córdoba particularmente, directamente articula su sistema con los cuarteles de bomberos voluntarios. Y en el resto de las provincias, por supuesto, hay heterogeneidades, pero ha costado mucho, cuento el caso de Neuquén, incorporar a la planta permanente del Estado provincial a los brigadistas y en su momento, hace 3 o 4 años atrás, armamos a través de ATE eh, la carrera laboral para que se incorporara el convenio colectivo de trabajo. La carrera laboral de un brigadista que, como bien señalaba Luis, tiene un periodo de prueba y después se va diversificando en distintas especialidades que la persona puede asumir.
y obviamente en determinada edad que ya no puede estar en la línea de fuego, sí puede ser instructor, puede ser observador, puede ser evaluador, en fin. Y se puede jubilar, así como se jubila alguien como guardaparque, se jubila alguien como médico, se jubila alguien como ingeniero, que el brigadista también tenga un horizonte, porque lo que hemos visto es que se forman personas que en la primera de cambio, cuando encuentran una alternativa laboral un poquito más segura en la proyección en el tiempo, se van. Y ahí se desperdiciaron recursos y tiempo enorme y volvemos a retroceder en términos de la capacitación del personal. Bueno, Luis, te quedan Dale. 4 minutos. No, a ver, un poquito lo que decía, hoy comentaba Salvador también, el Servicio Nacional lo que tiene que hacer es ser el ente el regulador a nivel nacional en el manejo del fuego. Eso significa que tiene que juntar a todas las instituciones y trabajar con todas las instituciones, ¿sí? Un ejemplo, sé que esto también da mucho que hablar, pero señores, a los bomberos tenemos que promover su formación. Yo en su momento fui uno de los que impulsé mucho tener el área forestal dentro de lo que es la estructura de bomberos, ¿sí? Que ellos tengan su equipamiento de bomberos forestales. Que por ahí la realidad de Patagonia es una cosa, pero nuestra realidad acá en el norte costó mucho eso. Se han logrado cosas, pero tenemos que impulsar y mucho eso. Y la verdad que no veo que no lo están haciendo, ¿sí? Em, Tenemos que continuar con lo que yo le dije, el tema del índice de peligros de incendio, el tema de las carreras nuestras universitarias en formación de nuestros técnicos, lo tenemos que impulsar. Misiones el año 2023 ha dictado la primera diplomatura en incendios forestales, con lo que a nosotros nos ha costado y muchísimo para que nos escuchen que dentro de una universidad donde forma ingenieros forestales, esos ingenieros tienen que salir tienen que entender de incendios forestales, tienen que salir con formación en incendios forestales, porque me ha tocado a mí dar cursos de quema y que venga un ingeniero forestal y me dice, yo vine porque quiero aprender sobre fuego, porque en la universidad no aprendí prácticamente nada. Bueno, De hace verdad. 2 años empezamos con eso, ¿sí? Lamentablemente eso se cayó, no se continuó con eso. Me parece una locura, ¿no? Lo que le comenté en su principio hoy cuando empezamos a hablar, las coordinaciones regionales las tenemos que fortalecer, debemos tener a nivel nacional una coordinación operativa, debemos tener nuevamente el coordinador operativo, tenemos que fortalecer eso. Tenemos que trabajar con un sistema de comando de incidente que no lo estamos haciendo. El comando de incidente cuando estuve en Estados Unidos en 2002, 2003, lo conocí ahí en Estados Unidos, el Comando de Incidente, y la verdad que es un sistema de abordaje de la emergencia que lo están usando a nivel mundial. Hoy Brasil, con Lula, lo están empezando a aplicar y lo están empezando a llevar adelante. Es una política de Estado y nosotros como Argentina, le vuelvo así, 23 años de servicio nacional no lo estamos desarrollando. Me parece una picardía que como Argentina no lo tengamos implementado todavía, que nos va a facilitar a nosotros el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Nos quedamos mucho en el tiempo con eso y tenemos que empezar a promover ese cambio y que eso realmente se produzca y se empiece a dar, ¿no? Tenemos que fortalecer nuestra área de alerta temprana, tenemos que mejorar nuestras estaciones meteorológicas. Es una locura que sigamos trabajando de la forma que estamos trabajando, donde no tenemos buenas coberturas a nivel local. Nuestras estaciones meteorológicas no pueden dar buena cobertura y potenciar todo lo que es el índice de peligrosidad de incendio. Me parece que en eso tenemos que también mejorar y mucho, ¿no? Em, una de las cosas que está haciendo para comentario tiene un costo muy elevado y va un poquito a lo que son los analistas de incendio. Hoy en día ya tenemos simuladores de incendios forestales donde esos simuladores están anticipando la propagación de un incendio, marcando las principales carreras de incendio, por donde el incendio va a correr más rápido y las ¿Cómo se va a carreras, comportar? Claro. exacto. Y eso nos facilita y mucho a nosotros en la toma de decisiones, ¿eh? Y nos ayuda mucho en toda la parte operativa. Entonces, me parece que nada, hay mucho por hacer. Tenemos que promover el intercambio nuestro, como me ha tocado a mí ir a Estados Unidos, seguir promoviendo esos intercambios, que nuestros técnicos, los combatientes y demás, puedan salir afuera, formarse y crecer en eso que tanto les apasiona y les gusta, ¿no? Bueno, gringo, se te acabó el tiempo. Dale.
Si les parece, quedan, de acuerdo al horario pautado originalmente, quedan entre 15 y 20 minutos. Yo me gustaría, si están de acuerdo, hago un rápido punteo de los temas que fueron surgiendo de las exposiciones y queda abierto para que cada uno diga lo que le plazca. ¿Les parece? Rápidamente, ¿están de acuerdo? Porque solo veo caras, ahí Dale, veo dale. pulgares arriba. No haga con los dos pulgares Las arriba preguntas porque van después del punteo, las preguntas. y después del punteo se abre para que hablemos todos. Se habló de la necesidad esto no es un orden de importancia, simplemente fui señalando lo que fue saliendo. La necesidad del enfoque del rol del Estado Nacional a través del Servicio Nacional, eh, el tema de la prevención como una gran falencia, la necesidad de una escuela de formación para brigadistas, asociado con el tema formación también, introdujo Luis el tema de en las universidades que se estudian carreras técnicas que tienen que ver con los recursos naturales, con la gestión de los recursos naturales, forestales y otras. Hoy hay muchas carreras vinculadas a la gestión ambiental, que se incorpore en la currícula la cuestión de los incendios forestales. Cuestiones de tecnología, la incorporación de tecnología tanto en la prevención como para el combate, el retomar la cuestión de profundizar en las capacidades meteorológicas, modelos de combustible, modelos de comportamiento del fuego, eh, definir políticas de Estado en lo que refiere al rol del Estado Nacional y el Servicio Nacional, sobre todo para evitar que haya desviaciones, digamos, en las políticas respecto de la relación con las provincias y que sea verdaderamente federal, fomentando fundamentalmente el desarrollo de las capacidades locales y regionales. Bueno, se habló de evaluación post-fuego, también como incorporar mecanismos que permitan evaluar qué capacidades estamos teniendo como sistemas para el combate del fuego y obviamente la investigación de causas que está íntimamente relacionado con las políticas de prevención. Bueno, estos fueron, bueno, y la carrera laboral de brigadistas, que fue uno de los últimos temas que tiró Luis. Estos fueron rápidamente los temas que a mí me parecieron más importantes. Probablemente se me escapó alguno, pero como me eligieron a mí de moderador, soy caprichoso y elegí estos. Así que ahora en adelante digan lo que tengan ganas que decir, aquellos que tengan ganas de hablar. Daniel, una cosita, Sí, el tema de nuestras plantaciones comerciales, cuidar mucho eso, sí, o que los que la tengan la tienen que cuidar, ¿no? Porque los incendios no son los mismos dentro de una plantación de eucalipto, de pino, que dentro de un área natural protegida, ¿no? Son totalmente sí. tienen otro comportamiento y se nos van rápidamente de la mano, Y entonces se además tienen que que, hacer cargo. y además que en general son actividades económicas Eso, subsidiadas por el Estado Nacional y eso, muchas veces por los exactamente. estados provinciales. Que Sí, se sí, tal tienen que cual. encargar de que no se transformen en invasoras después con el tiempo. Sí, Eh, una, yo fuerte, Ale, habla fuerte. ¿no se escucha? Ahora sí. Ah, bueno, para que voy a ver si tengo bien ahí está. Tengo una pregunta y un comentario. La pregunta por ahí va a algo muy específico que se dijo, así en términos generales, pero se la quería hacer a Salvador respecto de estos últimos incendios, ¿no? En el verano este del 2025. Y esta cuestión de que lo he conversado con Luis en otro momento, por eso te hago la pregunta a vos con la experiencia de parques, la cuestión de la articulación entre distintas jurisdicciones, no solo para atacar, porque incluso conozco algunos casos que se demora muchísimo el ataque hasta que se define a qué jurisdicción pertenece el incendio. O sea, que parece una locura que estén todos primero viendo a quién le toca cuando están todos ahí y podría ir a atacarlo cualquiera y no necesariamente. Si vos podés profundizar un poco esta problemática. Sí, la puedo, inclusive en honor
a la cuestión geriátrica, como decía al principio, yo fui guardaparque de la época en que Parques Nacionales prohibía que prestáramos la motobomba a la provincia. Así, literal, ¿eh? Literal. Yo fui sancionado por ello. Mira, en la política que se estableció por lo menos hasta hace 7 años, 8 años, 10 años como máximo para atrás, era que acá en la región era que el que primero llegaba era el que estaba más cerca era el que primero llegaba, El recurso más independientemente de la cercano. jurisdicción, exactamente. Y después el Independiente dueño de de la la jurisdicción. jurisdicción, el responsable de la jurisdicción, se hacía cargo del incendio, se lo entregaba el primero que llegaba. Eso funcionó. Eh, en la actualidad, yo creo que está pasando dos cosas. Esto se ha deteriorado, un poco como decía Luis, retrocedimos en varios aspectos, creo que en esto también se ha deteriorado esta consigna, te diría, planificada y estratégica. Entonces sucede que, por un lado, ese debilitamiento hace que no esté claro quién debe participar, esto es tuyo, esto es mío, un poco lo que pasaba con María Julia a fines de los 90, etcétera, etcétera. A esto se agrava por el comportamiento corporativo, a veces de las organizaciones. No, si va fulano, si va aquel, no voy yo, etcétera, etcétera. Síntesis, Ale, de esto es, funcionó digamos, funcionó como debe funcionar. Yo creo que en esto seguramente estamos todos de acuerdo que trabajamos o hemos trabajado en incendios forestales. Sí tiene que quedar claro de quién es la responsabilidad jurisdiccional. Eso sí tiene que quedar claro. Es municipio, es provincia, es nación, en este caso de parques nacionales, pero es inadmisible de mi punto de vista que en un territorio, si tomamos el concepto de territorio y no de jurisdicciones, en el caso de acá de Patagonia hay simultaneidad digamos, de estructuras para apagar fuego, por lo tanto es el que está más cerca llega primero y el primero que le tira agua, digamos, al fuego, después lo entrega. Yo quisiera agregar algo a esto que dice Salvador, porque la pregunta de Alejandra casi diría que es fundacional de lo que fue los conceptos que intentamos, y hablo en plural porque éramos muchos, pero estaba Salvador con su gestión en Parque Nacional, en aquel momento como vicepresidente, y en el plan, porque también pasaba que desde la coordinación del plan nos apoyábamos mucho en la estructura de parques nacionales porque era de las estructuras más serias que tenía el país. Nos pasó en La Pampa, por ejemplo, anecdóticamente un colectivo recién comprado de la CLIF. Lo despachamos a La Pampa con brigadistas de parques y pasó a buscar brigadistas de la provincia de Neuquén y siguió levantando brigadistas por todos lados. Este, una de las cosas que intentamos implementar era eventos, reuniones regionales y reuniones nacionales en donde hubiera interacción entre las distintas organizaciones para que el brigadista ya de por sí es muy orgulloso de su rol, de su actividad, de su experiencia, de su saber hacer. Este, y para poder integrar a toda esta gente después en una organización seria frente al fuego, debe haber un conocimiento previo. Y eso se ha abandonado. Yo creo que así como se dejó de lado lo que señalaba Luis, el sistema de certificación de competencias laborales, también se dejó de lado estas actividades que permitían interactuar a integrantes de los sistemas tanto de parques nacionales como del Servicio Nacional, como de las provincias, para que construir una camaradería que de otro modo no se va. De otro modo no se da. Ale, un poquito comentar lo que dijo Daniel y lo que dijo Salvi. Eh, me parece no, pasa por una cuestión también de competencia, como estaban diciendo, ¿sí? ¿Dónde está el incendio? ¿De quién es el incendio? ¿Sí? ¿En qué área está? ¿Sí? Y que en eso tenga una organización, reforzando lo que dijo Daniel. En su momento el Servicio Nacional promovía esos encuentros nacionales donde se iban conociendo los actores y demás, y uno ya
se iba conociendo y eso ayudaba mucho a toda la coordinación local, regional y federal, y eso es muy importante, ¿sí? Pero yo creo que pasa por armar eso analista, por formar esos analistas y armar equipos de intervención municipales, provinciales, regionales y nacionales, ¿entiendes? Entonces, como está el incendio, a medida que el incendio va creciendo y sale de capacidad operativa, capacidad de respuesta de un municipio, bueno, pasará a provincia, o a departamento, a provincia y después a región, ¿sí? Pero eso hay que formar, esa es la estructura que tenemos que formar nosotros. Sin esa formación no vamos a llegar a eso. Por eso, lo que yo le comenté en su momento, el sistema de comando de incidente lo tenemos que empezar a trabajar y desarrollar en Argentina, ¿no? Hay una pregunta que me quedó. ¿Qué sería comando de incidentes? No tengo ni idea. Es la gestión de una emergencia, Ah, sea la emergencia que vos quieras, ¿sí? Es hacer Integrando una buena distintas gestión. agencias. Exacto, es interagencia. Vos ahí trabajás con pueden venir, por darte un ejemplo, Parque Nacional, Servicio Nacional, la provincia, puede venir otra fuerza federal y se arma un comando unificado. Trabaja claro. una sola El persona y un foco jefe de está en el incendio. incidente y no en Exacto, otras cosas. exacto. Eso se implementó en este último incendio grande que empezó en el Parque Lanín y siguió hacia provincia, conocido el lugar como Valle Magdalena, Ajá. cerca del volcán Lanín, cerca del lago Tromen. Se terminó armando medio a la fuerza un comando, como dijo Salvador, bastantes rispideces, sobre todo a nivel de funcionarios, más que de... Pero eso se transmite al brigadista. Esta cosa de no le podemos prestar la motobomba ya no existe, pero hay todavía un celo del que hacíamos referencia recién. Pero se armó un comando que es una manera de organizar la intervención en quién corta la ruta, más allá del combate del fuego, cómo se distribuyen las fuerzas en el combate del fuego, es quién corta la ruta, quién maneja la ambulancia, quién llama al hospital. Bueno, Pará. eso interviene salud, las fuerzas federales de seguridad, las fuerzas provinciales de seguridad, depende del lugar. Todo eso hay que construirlo. Nosotros en aquella época firmábamos lo que se llamaba el Manual de Roles y Responsabilidades. Acá Exacto. con los amigos, yo trabajo en provincia, no lo aclaré, yo soy de la provincia de Neuquén y con Salvador hacíamos esas cosas. Separatistas. Pero lamentablemente, como señala Luis, son cosas que se han perdido y no se han retomado. Pero bueno, lo bueno es que todavía hay gente que se ha formado en esa escuela y sabemos por dónde hay que ir, digamos. Si me ¿Puedo ir permite, a mi segunda tocayo. parte? Ah, Sí, perdón. Ah, dale, adelante. dale, 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 dale. Cierro, porque tenía dos cosas nomás. Gracias. Bueno, con todo este bardo que están contando, porque realmente es muy complejo el tema, por ahí el que no está dentro del sistema lo ve más lineal, ¿no? Con cositas. Y yo estaba pensando a medida que iba anotando un poco las cosas que iban sugiriendo ustedes, y pensando, ¿qué sería posible que un Servicio Nacional del Fuego fuese un ente autárquico? O sea, olvidémonos del contexto actual en que no puedes proponer nada, ¿no? Pero yo pensaba, bueno, yo trabajé muchos años en el INTA, ¿no? Entonces se me ocurría un organismo que pudiera tener, que contuviera a los profesionales, a la gente que se va capacitando, que pertenezca a ese organismo, que se mantuviera con una continuidad en lo que es la forma de operar y abordar la prevención y el combate contra los fuegos, la articulación interinstitucional que se puede dar a niveles más locales desde un organismo autárquico que tenga presencia en distintas zonas, em, poder tener profesionales que se dediquen al análisis de los incendios, que puedan evaluar lo que se hace, incluso monitorear en el momento, o sea, casi que hasta hacer investigación sobre lo que pasa con el fuego, etcétera. Todas estas cosas que vinimos hablando, ¿les parece que daría como para pensarlo
así, ya soñando a lo grande, ¿no? A mí me parece, yo me apuro antes que hablen otros. Me parece que Argentina debiera volver a tener un Instituto Forestal Nacional o algo Ay, parecido. sí, yo también soy pro y con Porque la realmente, política de incendios forestales, justamente, no puede ser ajena a la política forestal. Es un claro, componente de la política forestal, es lo exacto, que yo pienso. sí, yo también. Pero no hay que olvidarse, Alejandra, que la jurisdicción, lo que nosotros llamamos los dueños de los incendios, son las jurisdicciones, la provincia y parques nacionales. El Estado Nacional tiene un rol donde prácticamente no tiene jurisdicción propia, porque parques es un organismo específico, y tiene como función esto que hablábamos hoy, de promover el desarrollo para una equiparación y que funcione como sistema federal de ayuda mutua, digamos. Entonces no sé si la discusión pasa viste que en este país parecía que algunas cosas ya no se iban a discutir más y ahora está todo en discusión. No, como está todo destruido, podemos pensar de nuevo cómo volver a Sí. armar esto, porque De quedó todos todo modos, a tierra. mí me parece que la clave es trabajar para erradicar un mal argentino que es la incapacidad de sostener políticas de Estado. Sí, por eso lo pensaba, sí. No, y Por- aparte esta cosa de profesionalización, de todo Claro. un espacio de trabajo con múltiples aristas, digamos, no todos hacen lo mismo, se necesitan muchos conocimientos diversos, eh, y eso necesita estabilidad para que pueda crecer, porque seguramente hemos perdido un montón de inversión en formación de recursos humanos, en equipamiento, que seguro que nadie le dio más pelota después. Bueno, un montón de cosas que ya sabemos cómo funcionan. Y en ese sentido lo tiraba como una idea nomás. Bien. Buenísimo, gracias. Daniel, vos querés. Perdón, está Nora que Dale, quiere dale a, preguntar algo, dale a pero tiene Nora que primero, activar el micrófono. dale a Nora primero. Nora, pero tenés que activar el Está micrófono. muteada. Ahora sí. Privado. Bueno, antes que nada me parece fantástico que se haya empezado a volver sobre estos temas, nosotros, sobre el cual hoy es el momento para pensar. Si está todo, digamos, desarmado, parece una herejía, pero lo digo delante de ustedes con cierta confianza. Bueno, creo que tenemos que ir a un estado diferente y es el Ujú. momento para pensar un estado diferente. Dos o tres cosas que me parecieron súper importantes de todo lo que se ha volcado acá. Además, abogo para que sigamos en los conversatorios, porque con esto no se agota. No sé cómo lo podemos seguir organizando. AFOPE tiene un objetivo en todo este último tiempo, que es precisamente detenerse en lo que existe, analizarlo, evaluarlo, algo que ustedes han planteado ahí, en función de resultados. Y con ese sentido, no sé si ustedes saben, se han hecho ya dos, ahora vamos al tercer seminario, van a ser cuatro, analizando la ley de bosques nativos, la 26331, precisamente convocando a distintos actores que han tenido contacto directo en la implementación o en el uso de la ley, digamos, eh, mirando qué es lo que ha dado, lo que es positivo y lo que es negativo y cómo se puede modificar. O sea que lo que decía Salvador de mirar, por ejemplo, la evaluación post incendio, que él dice, no sé si tiene que ser una auditoría externa o tiene que ser algo que haga la propia institución. Yo creo que tenemos que hacer como los chinos, no importa si es una auditoría externa o si es la propia institución, pero hay que mirar los resultados y mirar aquellos que fueron negativos, porque sobre lo negativo es sobre lo que tenemos que trabajar. Eso es lo que hay que modificar. Yo creo que ustedes han hecho una identificación de muchas debilidades, que esas cosas no pueden volver a repetirse. ¿Cómo va a ser el camino? Bueno, esa es la tarea. Tal cual. Hay una última cuestión que quiero marcar. Hay muchas cosas para decir, pero solamente quería focalizar en estas dos. Ustedes dicen, fue plan, fue sistema, fue servicio. A mí me parece que lo más interesante es que sea sistema, no importa cómo se llama,
¿Por qué? Porque tiene que ver con todo lo que ustedes están hablando ahora en los últimos minutos de esta presentación, y es la cuestión de la gestión integrada. Yo no sé si ustedes saben, a mí me tocó estar muy poquito tiempo en ambiente, en la administración de Fernández, y estuve precisamente en la parte de evaluación de impacto y riesgo. En ese momento existía la SINAGIR, que era el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, donde estaban todos los riesgos. La Comisión 6 era la que estaba dedicada a fuegos, precisamente, pero eran como 12 comisiones que analizaban distintos riesgos. En ese momento tenía como cabeza, seguramente muchos de ustedes la conocen, a Patricia Báez, que lamentablemente falleció durante el COVID. Mi experiencia con ella desde el tema de fuego, desde ambiente con el tema de fuego fue muy buena. Digamos, esa cosa de tenía una sala, no sé qué ha quedado todo eso, enorme, con 40 o 30 técnicos que estaban todo el tiempo levantando información analizando distintos riesgos. Ese sistema de integración de jurisdicciones, a mí me parece que para el tema fuego es fundamental. Una aclaración, Nora, una breve Sí. aclaración. En el año 2014 finalmente se sancionó la Ley Nacional 26815, que es la Ley de Presupuestos Mínimos de Manejo del Fuego, y justamente ahí se establece que se crea el organismo nacional que se llama Servicio Nacional de Manejo del Fuego y estipula la creación del Sistema Federal de Manejo del Fuego, en donde se integran todas las provincias a través de un sistema de una organización de regionales y finalmente la coordinación nacional. Pero las dos cosas existen en simultáneo. Una cosa es el organismo nacional, que dependía de ambiente y ahora está en seguridad, y otra cosa es el sistema federal que está integrado por todos. No, no, perdón, eso lo sé porque lo viví, digamos, fue Ajá. parte de mi aprendizaje cuando estuve en esa unidad. Pero a lo que voy es de que cuando vos hablás del comité el comando, no, vos no, Luis, Sí, el comando de comando incidente. incidente, de alguna manera me parece de que la Sinagir estaba orientado a ser esta especie de comando, digamos. O sea que han surgido montones de propuestas a lo largo de la historia institucional ligada con los riesgos y en particular con fuego, que me parece de que haciendo como una revisión, no todo está perdido, ni mucho menos. Lo que hay que ver es cuáles son los eslabones que hay que articular. Bueno, les agradezco muchísimo porque realmente es súper interesante y además yo realmente creo de que hay que prepararse, estaremos o no estaremos, no importa, hay que dejar, hay que ir caminando en ese sentido. Gracias. Una Gracias. cosita, Daniel, si me permitís. Sí, sí, dale. Sí, un poquito lo que estaba diciendo Nora. El SINAGIR, como el Sistema Federal de Manejo del Fuego, están, pero no son operativos. Esa es la Claro. gran diferencia. Lo Sí, sí, tenemos que sí. llevar a terreno, señores. Si no ha inundado, corríjanme, por favor, provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, puede ser, con esta inundación que fue un Sí, desastre. ¿Y a dónde están? Eh, la respuesta que estamos dando a incendio, ¿dónde está la respuesta que estamos dando a incendio? Es la misma cosa. Entonces tenemos que salir un poquito de la incubadora donde siempre estamos y hacerlo práctico y llevarlo a terreno, porque si no, no vamos a evoluir nunca. No vamos a aprender a caminar con esto y cada vez las inundaciones van a ser más frecuentes. Lo ha pasado ahora a Buenos Aires o el norte de Buenos Aires ha pasado por eso, señores Zárate y demás. Fue un desastre lo que pasó. Los incendios siguen ocurriendo, demás. Entonces esas cosas hay que llevarlo a terreno porque si no, no sirven de nada, ¿sí? Es está importante, claro claro. que es, y es lo que dicen ahora, está muy bueno Senagir, pero en la parte práctica No, claro, no lo que pasaba, pasa, ¿no? Luis, lo que pasa que tiene que ver también bueno, en la actualidad, sin profundizar Sí, demasiado, simplemente un gobierno nacional que descree del rol del Estado y deja a las provincias libradas a su suerte. sí, En sí, tal el cual. incendio del Valle Magdalena, Parques Nacionales con todo su empeño y expertise, pero todos los medios aéreos los terminó poniendo la provincia. Hubo 23 medios aéreos operando en un incendio de menos de 25.000 hectáreas.
Y del sistema federal de manejo del fuego poco y nada. Sí, sí, tal cual, entiendo. No, es terrible. Daniel, Gracias, Daniel Tocayo. Sommer. Gracias, Tocayo. Antes que nada, desde AFOPE, el agradecimiento a los tres compañeros, a Daniel Boco, a Salvador Bellido y a Luis Bessol. La verdad que el aporte de los tres ha sido excelente, no solamente en la revisión de lo que estaba ocurriendo, en la revisión de las buenas cosas que se trabajaron desde el Estado Nacional y los estados provinciales, sino también la propuesta de lo que viene. Dentro de la propuesta de las preguntas orientadoras había un comentario que había sumado Luis Bessol, que yo quisiera si lo podemos abordar sintéticamente, que tenía que ver con si corresponde incluir en las carreras de grado la temática de manejo del fuego que incluye obviamente el trabajo sobre los eventos de fuego, sobre la ocurrencia de los incendios, pero es más amplia porque también, a ver, yo trabajo en una región donde, como la región Delta del Paraná, donde para el productor el manejo del fuego es una herramienta importantísima de manejo del pastizal. Eh, Lamentablemente, hoy coetáneamente a esta reunión hay otro conversatorio de manejo de fuego que tiene que ver con la cuestión productiva en pastizales, que lo está, en este horario, lo está desarrollando Ernesto Massa, un compañero de INTA Paraná que varios de ustedes lo deben conocer y que trabaja mucho en la aplicación del fuego y el manejo de la pastura para alcanzar palatabilidad para los rodeos ganaderos, que es una actividad que entró con mucha fuerza en el Delta y que de alguna manera nos llevó a tener sistemas silvopastoriles en lugar de las plantaciones de chalicácea que tradicionalmente solamente tenían el ganado como una máquina de cortar pasto. Hoy por hoy son sistemas integrados silvopastoriles que integran incluso la parte apícola en cuanto a servicio de polinización. Ahora, la pregunta concreta es, ¿corresponde una carrera específica? ¿Corresponde incluir la temática? ¿Qué opinan ustedes con respecto a esto? Bueno, ya Luis Bessol hizo referencia a la necesidad de que en las universidades se complemente o se integre la formación de determinadas carreras con esta temática de manejo del fuego. Y yo estoy convencido de que debiera ser así. Yo me recibí ingeniero forestal y la única vinculación que tuve con incendio fue una charla con precisamente Felipe Ibandig y Edgardo Contreras, que vinieron a la facultad y nos dieron una charla en un día, y después algún curso más que hice, y después en una pasantía en el Bolsón, que estábamos para otra cosa, y saltó un incendio en el Cerro Currumahuida, y nos mandaron a llevar equipamiento al incendio, a acompañar a los brigadistas. Pero la verdad, yo lo dije antes, si los incendios forestales son, desde mi punto de vista, indivisibles de la gestión política en materia de recursos forestales, los profesionales que trabajan en eso tienen que estar formados y debería ser incluso una especialidad, distinta a la cuestión de los brigadistas. Debería haber una escuela para formar brigadistas, en mi opinión. No sé si alguien más quiere agregar. Sí, Salvador. permiso. Sí, no, sí. Yo quería aportar de que, sin lugar a dudas, que el aporte en una carrera de grado eh, es sumamente útil, desde mi punto de vista. Yo creo que el abordaje del manejo del fuego es un abordaje complejo, con un montón de aristas, y creo que es un error pensar en abordarlo en una forma lineal. Yo creo que hay que abordarlo de una forma integral con la diversidad de problemática que tiene. Un poco, Luis aportó algunas cosas. Bueno, el comando de incidentes es una muestra de esa complejidad. Digamos, la Claro. necesidad de poner en funcionamiento un comando de incidente da cuenta de esto. Entonces, yo a veces me da cierto temor de hacer demasiada síntesis para abordar un problema que tiene la complejidad que tiene el manejo del fuego.
y me quiero hacer énfasis en el concepto manejo del fuego, Claro, eh, cuyos objetivos son diversos. Entonces, digo, sin lugar a dudas que hace falta ese aporte, como hace falta, digo, el aporte de que haya una formación, una capacitación, una carrera de grado inclusive. eh, También tiene que haber una escuela de formación de brigadistas, porque necesariamente, desde mi punto de vista, estamos en un momento, yo diría grave por esto del calentamiento global, porque está ya apareciendo con fuerza, con evidencia notable, los efectos del calentamiento global en muchas materias y en el caso de incendios forestales. Por lo tanto, no nos alcanza con recuperar, revivir y sobre todo aquellos que somos nostálgicos del pasado, el pasado. Hace falta incorporarle más carne, más fuerza, más energía, nuevas cosas, nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, y creo que una carrera de grado aporta eso también. Eso. sí, A ver, permiso, Daniel. dale, Sí, no, a ver, nada, fortaleciendo lo que dijiste Bocos y lo que dijo Salvador. Debe formar parte de la formación de nuestros futuros ingenieros técnicos y demás. Y después debe haber alguna diplomatura, alguna maestría en incendios forestales. claro, Por darle una una idea, especialización. sí, acá ahora le voy a hablar con propiedad. La Facultad de Ciencias Forestales del Dorado Misiones, que forma ingenieros forestales desde hace mucho tiempo, se dictó la primera diplomatura en incendios forestales hace 2 años y después no teníamos presupuesto, no había presupuesto para continuar con la carrera, sí, no había, no había plata, y la demanda que había por la diplomatura era muy grande. Entonces, para que tengan una idea ustedes, la necesidad que hay hoy en día en el mercado de tener profesionales que tengan formación en manejo del fuego. Y en esa diplomatura habían guardaparques, parques nacionales de Formosa que venían a cursarla a El Dorado Misiones, para que tengan una idea. Gente Claro, de Corrientes, gente de Entre Ríos, gente de Chaco que venía a hacer la diplomatura. Entonces sí que la tiene que haber y la tenemos que reforzar y tenemos que apoyar esos desarrollos. Yo creo que hoy más que nunca es una necesidad y todo indica que cada vez va a ser algo que lo vamos a tener que tener más claro en lo que es manejo del fuego, incendios forestales y demás. Y después el tema un poquito de lo que comentaste, Daniel, el uso del fuego en la gestión de nuestros ambientes, ¿no? Nosotros claro. tenemos excelentes profesionales que hicieron grandes trabajos en el INTA, el doctor querido Carlos Kunz, con el gran trabajo que hizo con todo su equipo, eso nos tiene que salir de escuela a nosotros. Entonces me parece que tenemos que impulsar mucho eso y crecer en ese sentido, ¿no? Alejandra, No, pensando en esto, bueno, yo estoy dando clases en la Facultad de Ingeniería Forestal en La Plata y justo estuvimos con grandes discusiones por el cambio de plan, que lamentablemente se volvió un plan de estudios hiperproductivista y bueno, bastante, desde mi punto de vista, lamentable el resultado al que llegaron con el nuevo plan, pero más allá de eso, que todo puede cambiar porque falta para que se implemente y todo puede cambiar, pensaba, me estaba imaginando, ¿no? Cómo hacer para dar un curso sobre el tema de incendios forestales dentro de la carrera de grado. Y entonces me parece más interesante lo que estaba diciendo recién Luis. Creo que en la facultad un curso o dos cursos, lo que sea, que se puedan dar como asignaturas, digamos, ¿no? Sobre incendios forestales, manejo del fuego más que incendios forestales, porque tendemos a decir incendios forestales y lo reducimos. Y con el tema del manejo del fuego, me parece que de todos modos va a generar algo importante, porque realmente que todos los profesionales tengan una idea de lo compleja de la problemática, de todos los componentes que tiene y demás, es una cosa. Pero después para realmente actuar y trabajar en esta temática, una diplomatura especial para poder realmente profundizar el tema, porque no va a ser suficiente, va a ser lo suficiente como para que todos tengan conciencia de lo que significa
pero no van a terminar formados para encarar fuertemente el tema forestal, el tema del manejo del fuego, porque incluso, si vamos al tema de los pastizales, o sea, es como más transversal. El tema de manejo del fuego, por ahí hay que pensarlo para carreras en ingeniería forestal, ingeniería agronómica, Ecología del fuego. carreras relacionadas con recursos naturales, digamos que entonces la diplomatura me parece que es fundamental, una cuestión de especialización y que tenga distintas líneas, porque hemos hablado hoy ustedes mismos detallaron diferentes formaciones que se necesitan para poder integrar este sistema complejo, ¿no? Bueno, era un aporte así pensando en lo que sería nada más. Y quiero aprovechar, porque ya vamos a cerrar, también como miembro de AFOPE les recontra remil agradezco, súper, súper bueno esto, muy interesante, muy enriquecedor y tiene que seguir. Y tenemos que comprometernos a que haya más presencia también. Pero bueno, hoy en día con la diversidad de cuestiones ofertas de seminarios y conversatorios, a veces se hace más complejo. Pero bueno, va a haber que militarlo más esto para que haya más gente que pueda disfrutar de este conversatorio que es maravilloso. Por suerte va a quedar grabado y lo vamos a poder difundir. Y si no les molesta, yo se lo voy a hacer escuchar a los estudiantes. Dani, hay un comentario ahí en la ventanita de chat de Mercedes. A ver, Si querés Así lo que leo. Dice, buenas tardes, sería importante que si se propone carreras para el manejo del fuego, se propongan becas para integrantes de pueblos indígenas que estén en territorios comunitarios. totalmente. sí, claro. Sí, y no solo eso, querido Daniel Soma, tenemos que mirarlo a ellos también y cuidarlo a ellos también y proteger un poco más toda su comunidad, además que justamente están más expuestos también con el tema de los incendios forestales, ¿no? El tema de interfaz y demás. Hay que cambiar un poquito me parece, el abordaje que tenemos con ellos. Nosotros particularmente acá en nuestra región lo sufrimos mucho y hasta el día de hoy no lo sabemos encarar o no lo encaramos como lo tenemos que encarar, ¿no? Entonces, claro que sí, hay que trabajar muy bien esa área, ¿no? Sí, yo, por lo menos acá en Neuquén, bueno, Parque Lanín tiene una situación igual. Este, ahí hay algunas cosas que también ameritan una discusión, que es, por ejemplo, acá se empezó a conformar hace un tiempo una fundación eh, armada por estancieros, en principio para integrar cuadrillas de combatientes de incendios forestales que se suponía iban a atender la problemática en sus comunidades, pero terminaron transformándose en una empresa privada que es contratada por el Estado para apagar fuego. De hecho, estuvieron presentes en el incendio este de Valle Magdalena. Y esto ha traído muchas complicaciones. Pero más allá de eso, vuelvo a plantear que una cosa es una especialización, que podría ser una diplomatura en carreras de grado que tienen vínculo con la gestión del territorio, desde la biología, la ingeniería forestal, la agronomía, o la gestión ambiental con las carreras más novedosas. Y otra cosa es la formación de brigadistas. Y esto quiere decir que la diplomatura requiere una formación previa de grado, Claro. que claramente habría que llevarla hacia, digamos, lo deseable es que la universidad estuviera abierta con posibilidades de beca y apoyo del Estado para que integrantes de comunidades de pueblos originarios puedan acceder. Pero les cuento una anécdota que no tiene directamente que ver, pero las reacciones que generan estas cosas. Por ejemplo, en algún momento, aquí en el Parque Lanín, lo involucro a Salvador nuevamente, discutimos que sería deseable que en el futuro los territorios de las comunidades que están dentro de la jurisdicción del Parque Nacional tuvieran cierta autonomía de gestión como territorio indígena protegido bueno, que tuvieran un apoyo para la formación de guardaparques y durante la gestión de Salvador se implementó la coparticipación de las comunidades en el cobro de acceso cuando se atravesaban territorios de las comunidades. Todo eso retrocedió años luz, Obvio, en dos obvio, años. obvio. Entonces,
Bueno, yo no quiero intervenir más por ahora porque si no, no terminamos nunca. Pero a mí me parece que deberíamos, como dijimos al principio, con toda esta cantidad de temas que están dando vueltas, profundizar no solo en la elaboración de ese documento que se inició oportunamente y al que Alejandra hizo referencia hoy, sino que ameritaría un espacio de encuentro físico para poder darle forma más contundente, si se quiere, como política de Estado en materia de gestión de recursos naturales del Estado Nacional. Para nuestro próximo gobierno, digo. Buenísimo. En relación a lo que dice el Dani, nosotros con el Chiquito Guevara, que ahora se acaba de sumar acá a la reunión, estamos llegando esta tarde del acto de Axel en Los Hornos y para compartir con Luis, con Salvador, con el Dani, que están bastante más lejos de lo que ocurre acá en el conurbano. Fue un acto fenomenal, así que compañeras, compañeros, preparen los motores porque la responsabilidad puede llegar rápido y tenemos, como siempre nos dicen ahora, tenemos que tener los programas preparados para gestionar mejor. Esta pesadilla de toda esta banda de bandidos que quiere llevarnos a un país sin Estado, ellos hablan de un país normal refiriendo a Perú, y Perú es un país sin Estado, lamentablemente, los hermanos peruanos. Una ciudad como Arequipa, con 1.200.000 habitantes, no tiene organizado el servicio de recolección de residuos o funciona un servicio muy chiquito para los barrios pudientes de Arequipa. Nosotros no queremos esa realidad para nuestra patria. Un Estado al servicio del pueblo mejor que el que tenemos, no que el que está ahora, ¿no? Mejor que el que teníamos en las gestiones del gobierno nacional y popular, mucho mejor, tenemos que mejorarlo. Pero preparen los motores, compañeras y compañeros, porque en septiembre se empieza a quebrar este desastre y Ojalá, como dicen ahora, tenemos que estar preparados. Esperemos. Sí. ojalá. Ahí se nos suma también, pidió pista el compañero Ernesto Massa, que estaba en otro Zoom con el tema manejo del fuego en pastizales, pero en Son las 9 de la la noche. temática da para mucho, la temática da para mucho, y les vamos a complicar la vida a Salvador, a Luis y al tocayo No, Daniel Bocos para a ver, expandir este tratamiento en un segundo conversatorio. no, una cosita nada más, Daniel. Me parece que esto es manejo del fuego, lo tenemos que encarar todos, y cuando digo todos, todas las organizaciones que están en todo el ámbito productivo nuestro, desarrollo de nuestra querida Argentina, ¿no? Entonces cada uno tiene que hacer bien cumplir bien su rol y hacer bien sus deberes de casa, ¿no? Y ahí hablo toda la parte de nuestras plantaciones comerciales, hablo del INTA, de lo que ya viene haciendo el INTA, Parque Nacional, el Sistema Federal de Manejo del Fuego, demás. Entonces, me parece que es algo, por eso que dije, en su momento era el programa más federal que tenía la Argentina, ¿no? Y esto realmente es un programa federal y que lo tenemos que trabajar así, ¿no? Pero para eso tenemos que tener un sistema federal de manejo del fuego que tenga capacidad para llegar a territorio y promover ese desarrollo y ese crecimiento, ¿no? Me parece que pasa por ahí. Tenemos que tener una cabeza fuerte, con un equipo muy bueno, bien estructurado y a partir de ahí empezar a crecer de nuevo, ¿no? Estás muteado. Ahora, eh, seguramente da para mucho más, pero estamos excedidos en el plazo que habíamos comprometido. Así que por mi parte simplemente me despido. Me Gracias. comprometo, Daniel, a pasar en limpio este punteo de temas y hacértelo llegar. Bueno, y agradecerles a todos la participación, las opiniones eh, y el tiempo que le dedicaron al tema. Y a Daniel por la invitación. Está agitando la mano el presidente. Bravo. Gracias a los tres. Dale, no, gracias a ustedes. Excelente conversatorio, gracias a Daniel, gracias a Salvador, gracias a Luis, muchísimas gracias. Ahí Mercedes les escribe también en el chat, una compañera que está vinculada con los pueblos originarios,
pone también muchas gracias. La compañera Silvina Di Lorenzi y Teresa Barrios de Florencio Varela, una parte del conurbano donde a veces también hay problemas con los fuegos. Y el compañero Ernesto Massa de INTA Paraná. Muchísimas gracias, compañeros. Han hecho un excelente conversatorio. Lo vamos a repetir porque quedaron muchos temas en el tintero. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a Luis, a Salvador, que le sacó tiempo a la familia, al Dani también. Nos vemos en la próxima. Bueno, Gracias, a disposición. Dale, un Quedará abrazo. grabado, los vamos a subir al canal de YouTube de AFOPE. Quedará Dale, grabado. muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, chao, chao, saludos a buenas noches. todos. Chau, Buen fin. gringo, un abrazo. Saludos, abrazo. Chao, saludos.